¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de una doctrina que es fundamental dentro del cristianismo y debe de ser no solamente fundamental en el conocimiento, sino fundamental en nuestro corazón. Y vamos a hablar hoy de la doctrina del nuevo nacimiento. Y este tema es de suma importancia porque si no nacemos de nuevo, vamos a encerrar todo lo que vamos a tratar en esta media hora, lo vamos a encerrar en lo siguiente. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Esto vamos a desarrollarlo desde el punto de vista de la Biblia, pero esto es fundamental. Esto es fundamental porque debe de haber en nosotros ese nuevo nacimiento. Y todo esto surge de una conversación sumamente interesante que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y hasta el día de hoy, muchos se confunden y se preguntan, bueno, ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? E inclusive hay personas que dicen, es que no es necesario nacer de nuevo, tú puedes vivir tu vida como tú la quieras. Tú puedes estar haciendo lo que quieras, no hay ningún problema. De todas maneras, Dios al final de cuentas nos va a perdonar a todos y vamos a estar todos en el reino de los cielos porque Dios es amor. Y fíjense cómo están poniendo algo que suena más o menos convincente, pero en el momento en que le ponen Dios es amor. Entonces ya suena mucho más bonito y desde luego creen muchas personas en esto. Pero ya hemos hablado anteriormente de que Dios es un Dios justo y al final de cuentas vamos a ser todos juzgados. Dios es amor, sí, pero Dios es justo también. Entonces, retomando este tema del nuevo nacimiento, esto debería de ser una necesidad para cada uno de nosotros, porque, como ya lo habíamos mencionado, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y de dónde surge, decía yo, de esto del nuevo nacimiento? Bueno, cuando nosotros vemos el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, vemos esta conversación extraordinaria porque comienza, voy a leer desde el capítulo, versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos, recordemos, eran aquellos hombres que seguían la ley, bueno, puntos y comas de la ley. Exageraban en muchas cosas para justificarse en otras y a veces se iban más hacia las tradiciones que hacia lo que decía la ley. Pero bueno, este vino a Jesús, continúa versículo 12, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien le está diciendo esto es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es algo que es irrefutable. Nadie puede decir, bueno, es que yo creo, es que lo dijo. No, no, no. Es el mismísimo Señor Jesucristo quien se entregó por cada uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario. Él vino para que nosotros recibiéramos el perdón. Él es el mismo que está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense una cosa, vamos a hablar acerca de lo que no es el nuevo nacimiento, para comenzar a ver después qué sí es el nuevo nacimiento. Entonces, algo que no es el nuevo nacimiento es que uno mejore. Que uno de pronto diga, ya soy mucho mejor, ya ayudo a las personas, ya sonrío más, ya dejé de tomar, tal vez. Eso no es el nuevo nacimiento. No es que, trasladándolo a otros términos, no es que nos maquillemos, no es algo cosmético. No es como cuando vamos
al lavar el auto, por ejemplo, nosotros podemos decir, uy, mi auto está impecable. Lo vemos por fuera, wow, muy bonito, muy encerado. A ver, abramos el interior, wow, qué auto. Pero en el momento en el que le destapamos el cofre, lo que cubre el motor, por si la palabra no es la correcta en el país donde nos ven, ahí vamos a poder ver que, oye, esto está muy sucio el motor. O por fuera podrá estar muy bonito, tal vez se gastó la persona 3 horas puliéndolo, pero por dentro, está todo sucio. Eso no es el nuevo nacimiento. Trasladándolo a nosotros, no es que simplemente nos vistamos mejor, nos veamos mejor, no. Eso no es el nuevo nacimiento. Porque fíjense, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo número 6, versículo número 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense bien, cuando nosotros vemos esto que Pablo nos plantea, aquellas personas que eran crucificadas, ahí morían. No había oportunidad de, bueno, pues si sobrevives, no. Porque recordemos que inclusive los ayudaban a morir más aceleradamente. Que eso era lo que trataron de hacer con el Señor Jesucristo, pero bueno, eso lo trataremos en alguna otra ocasión. El que ponían en la cruz era para muerte. Entonces, cuando nosotros, y aquí Pablo dice, el viejo hombre, es decir, el viejo yo, el viejo Gonzalo, yo voy a llevar ese viejo Gonzalo, lo voy a poner ahí en la cruz, de manera simbólica, en la cruz de Jesucristo, ahí a que muera, ahí que muera para que yo pueda tener esa vida nueva. Ese cuerpo del pecado se ha destruido, para que nosotros ya no estemos deleitándonos en las cosas pecaminosas, sino que ahora busquemos día con día el agradar a Dios. Ahora, decimos que no es algo cosmético, no es algo que pueda ser por mucho esfuerzo. No va a ser porque yo diga, ¿sabes qué? A partir de mañana voy a ser una mejor persona. Y ojo, puede haber muchas personas que digan, mañana me voy a esforzar, voy a ser mejor cada día, quiero ser una mejor persona, que eso es algo que muchas personas dicen, voy a ser una mejor persona y efectivamente uno puede decir, wow, oye, esta persona realmente se está esforzando, ¿te acuerdas cómo era antes? Y sí, va a haber un cambio en el exterior, pero en el interior, en su corazón, no va a ocurrir una transformación que solamente puede dar Dios. Fíjense, cuando veamos San Juan, capítulo número 1, versículo número 13, y dice de la siguiente manera, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Poniendo un poco más de contexto, leo desde el versículo número 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios no es por su mucho esfuerzo, sino que es por medio de Dios. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que lo que la Biblia nos está diciendo no es que sea por tu mucho esfuerzo. Sí, esforzándote por ser una mejor persona vas a lograr muchas cosas, sí.
No estamos negando que pudiera haber cosas muy buenas en los cambios que pudieras tener. Pero eso no te va a traer ningún beneficio hacia la eternidad. Porque lo profundo de tu corazón solamente lo puede transformar Dios. Ahora, ¿qué sí es el nuevo nacimiento? Este nuevo nacimiento es un proceso que nos va a purificar. Y ya lo veíamos, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino es algo de Dios. Entonces Dios, siendo santo, buscando siempre el mejor bien posible para sus criaturas, va a transformarnos en una nueva criatura, unas nuevas personas. No quiere decir que una persona que nace de nuevo, de pronto, bueno, pues ya comienzan a haber imperfecciones por la edad. De pronto ya estas van a desaparecer y, ay, mira, hasta parece que estás más joven. O los cabellos canos van a desaparecer, o esto vamos a ser más fuertes. No, porque no es el exterior, sino es el corazón, es en el alma donde viene esa transformación. Eso es lo que va a hacer, nos va a dar esa nueva vida por la obra que Dios está haciendo a nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros vamos a ser nuevas criaturas. Y si nosotros miramos Tito, capítulo número 3, versículo número 5, dice de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, vemos que aquí nos está diciendo la Escritura, por el lavamiento de la regeneración, es decir, nosotros vamos a ser limpiados a profundidad, vamos a ser regenerados, y esto es por esa renovación preciosa que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no es nada más de un día por la mañana decir, ah, qué bien, hoy voy a ser mejor? No, es un acto que viene directamente de Dios y que solamente Dios puede hacer. Porque nosotros debemos de reconocer algo. Sin Dios, nosotros estamos muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces nuestro destino final, al final de cuentas, va a ser la muerte. Y de hecho muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, eso es lo que decimos, pues, me sentía como muerto. Porque no tenía ganas tal vez de vivir, o no sentía los ánimos. Y esto es algo que nos dice precisamente Efesios en su capítulo número 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense bien, estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están buscando nuestra transformación, nuestra renovación, que nosotros seamos esas nuevas criaturas? Porque Dios es el que pone al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que está trabajando. Pone al Señor Jesucristo para que nosotros tengamos ese acceso, que si creemos en Él, vamos a ser hechos su Hijo, que es lo que veíamos en la epístola de Juan hace unos minutos. Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar. Entonces, este es un acto que es constante, porque nosotros podemos ciertamente no permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Pero esa transformación va a ser algo constante, constante, y que nosotros debemos de buscarlo todos los días hasta que venga el día del Señor. Nosotros, los que creemos, debemos de decir, ¿sabes qué? Ya
se acabó el viejo yo. Se acabó el viejo Gonzalo. Ahora va a vivir Jesucristo en mí. ¿Podríamos decir que esto está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Busquemos Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuevamente nos lleva a la cruz, a la muerte, para que ahí el cuerpo del pecado ahí se quede. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que nosotros, como creyentes, quizá tú aceptaste al Señor Jesucristo hace unos días, lo acabas de aceptar ahorita, gloria a Dios. Quizá llevas años en el Evangelio. Nosotros deberíamos de decir, ya no vive aquel viejo hombre, aquella persona que hacía pecado, que le gustaba el pecado. No, ahora vive Cristo en mí. Y si verdaderamente vive Cristo en mí, debemos de hacer cosas que le agraden, cosas que le agraden a Dios todos los días y en todo momento. Y aquí es donde surgen las dificultades, porque decía hace un momento, en muchas ocasiones no queremos. Decimos, sí, Cristo vive en mí. Oye, ¿y qué tal si le permites trabajar en esta área de tu vida? No, 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 esa no. Por ejemplo, en los jóvenes. Un joven acepta al Señor Jesucristo. Y la relación que tiene de noviazgo es una relación en la cual el pecado pues está ahí en medio de esa relación. Y el Señor Jesucristo le hace sentir, oye, viene el Espíritu Santo también y esto no debe de seguir. No debe de seguir. Pero ama a ese joven tanto la sensación que vive dentro de ese pecado, que prefiere seguir pecando que seguir a su Señor. Esto podríamos trasladarlo a muchas otras situaciones. Por ejemplo, el dinero. Oye, permíteme trabajar en tus finanzas. No, 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 no. Las finanzas no me las toques, Señor. Porque, ¿sabes? Me gusta tomar dinero que no es mío. Me gusta hacer trampa con el dinero. Porque estoy a cargo de una tienda, tal vez. Y de pronto me gusta darle de menos en el cambio a las personas. En el vuelto, dicen en algunos países. Y de esa manera yo voy apartando, porque sabes una cosa, Dios, tú sabes que no me alcanza el dinero. Entonces, ahí están justificando su pecado. Y están cerrando de inmediato la puerta para que Dios trabaje. Y Dios ciertamente ya llegó y dijo, oye, permíteme trabajar en esta área. Pero nosotros le hemos cerrado la puerta. Ahora, una de las preguntas que se hizo precisamente hace casi 2000 años y que muchos nos seguimos haciendo, tal vez. Muchas personas se siguen haciendo es, bueno, ok, está bien, ya me dijiste nuevo nacimiento, Gonzalo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y precisamente Nicodemo fue el que se cuestionó esto. Voy a regresar al Evangelio según San Juan, capítulo 3, ahora voy a leer el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense cómo él le dice al Señor Jesucristo, hey, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer yo al vientre de mi mamá para volver a salir?
Él pensó en lo físico, pero recordemos que esto no es algo físico, sino es algo del interior. Y entonces, aquí es donde comienza una respuesta maravillosa de parte del Señor. Voy a leer el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí viene esa respuesta. El que no naciere de agua y del Espíritu. Es decir, el que no se ha transformado por Dios, no puede nacer de nuevo. Les decían anteriormente, no es que te esfuerces mucho. El Señor Jesucristo aquí está diciéndolo, hey, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que hacerlo, ¿ok? Y si no, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, esto es mediante esa redención. Cuando nosotros decimos, me voy a rendir a ti, Señor Jesucristo, te voy a recibir como mi Señor y Salvador. Cuando uno dice, es mi Señor, es el que me va a gobernar. Nosotros a nuestros superiores no les podemos decir que no, porque estamos bajo sus órdenes. Y esto quizá no lo podamos ver porque decimos, bueno, pues total, pues si no le hago caso, consigo otro trabajo. No. Tal vez puedas conseguir otro trabajo, sí, y mucho mejor. Pero en estas cuestiones no puedes conseguir otro salvador que te convenga más, no. Porque solamente hay un solo medio que Dios ha dado a los hombres. ¿Cómo lo podemos saber esto? Dice más adelante el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta de que Dios proveyó, nos dio la forma en la cual podemos ser salvos y mediante eso comenzar a ser regenerados. Y todo aquel que en él crea va a tener la vida eterna. El que cree, dice, ya ha sido justificado. Pero el que no, va a ser condenado. Porque estamos rechazando el regalo de Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y son palabras del Señor Jesucristo. Tal vez tu Biblia viene esta parte en rojo, en letras rojas. Eso significa, cuando vienen letritas rojas, que son palabras del Señor Jesucristo. Por lo cual, mayor atención. Digo, no porque tenga sea mayor importancia, pero eso significa que son palabras directas del Señor Jesucristo. Ahora, hablábamos de que dentro de este nuevo nacimiento hay una participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es algo maravilloso. Ahora, ¿cómo lo hace? Esto es algo que ciertamente es un misterio. O sea, nos queda no, no revelado por completo qué es lo que hace, porque es el poder del Espíritu Santo el que realiza esta obra. Y nosotros, si tratáramos de estudiarlo, de indagar, a ver cómo le hace, no vamos a poder porque es algo espiritual. Pero bendito sea Dios, que quien lo está haciendo sabe efectivamente lo que tiene que hacer. Muchas ocasiones, retomando este ejemplo de, bueno, pues yo puedo comenzar a hacer buenas obras. Muchas veces pensamos, ya no voy a decir malas palabras, por ejemplo. Pero resulta ser que el cambio no es que tú digas malas palabras, sino quitar el rencor que hay en tu corazón, que es el que te lleva a decir malas palabras.
Y ese rencor solamente el Espíritu Santo lo sabe. Y nosotros pensamos que el problema son las malas palabras, pero se dan cuenta cómo Dios es quien hace las cosas y las hace de manera perfecta. Ahora, ya vimos que hay una participación de parte de Dios, pero hay una participación también humana. A ver, Gonzalo, ponte de acuerdo. Porque primero me acabas de decir que nosotros no podemos hacerlo. Pero después me estás diciendo que sí hay. Vamos a aclararlo. Vamos por favor a Marcos capítulo número 1, versículo número 15. Y dice de esta manera. Diciendo, está hablando el Señor Jesucristo cuando principia su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que dar ciertamente ese paso en el cual debemos de arrepentirnos y debemos de creer en Él. Entonces sí, ciertamente hay una parte humana que ya lo habíamos dejado entrever hace unos momentos. Nosotros debemos de estar dispuestos a que Dios haga la obra en nosotros. Y fíjense una cosa, cuando estaba platicando el Señor Jesucristo con este hombre fariseo, Nicodemo, Él le hace referencia a un evento del cual él era sumamente familiar, porque él usó la ilustración de cómo los israelitas tuvieron que de pronto mirar a una serpiente de bronce que se hizo, bueno, que tuvo que hacer Moisés, porque Dios se lo indicó. Entonces todo aquel que era mordido por una serpiente, de pronto miraba a esa serpiente de bronce, en ese momento era sanado. Voy a leerlo, está en el versículo número 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínense la siguiente escena, tú eres mordido por una serpiente, estás tirado en el suelo, pero de pronto volteas y tienes que mirar para arriba. Tenemos que mirar para arriba, a donde estaba la serpiente, en aquel entonces. Pero nosotros estamos en el suelo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero levantamos nuestros ojos al cielo y miramos y decimos, Señor, perdóname. Quiero que me hagas una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo. Ahí es parte de esa voluntad, de esa, tomar esa decisión, de humillarnos y reconocer que por nosotros mismos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Sí, podremos tener algunos logros seculares, qué bien, pero no vamos a poder alcanzar la vida eterna. No, ese nuevo nacimiento no va a ser que de pronto, van a ver campanitas y todo va a ser como la vida más bella, los verdes se van a ver más verdes, los árboles se van a ver más frondosos. No, vamos a ver ese cambio directamente en nuestro corazón. Y vamos a decir, ahora sí me siento completamente nuevo. Pero eso va a ser porque Dios ha hecho la obra. Todos aquellos que somos de Jesucristo, somos regenerados y tenemos la vida eterna. Siempre debemos de cuidar esto, el estar agradando por completo a Dios y el estarle permitiendo todo el control de nuestra vida, no ocultándole absolutamente nada, porque Él sabe perfectamente qué es lo que necesita hacer en nuestro corazón. Gracias a Dios porque pudimos hablar de esta doctrina que es fundamental, del nuevo nacimiento. Y en resumen, dijimos que este nuevo nacimiento no es el nacer corporalmente, sino es ese nacimiento que viene de parte de Dios por medio de Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por los que oran por este ministerio, por los que están compartiendo estos videos y por todos aquellos que nos ven en todos los distintos países de Latinoamérica. Que el Señor les siga bendiciendo y que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga, amigos.